Gracias. Sí. Entonces, sí, en el pasado siempre tienen que recordarse de eso. Digamos, es que la diferencia de este otro que estaba aquí, del verbo to be en pasado, el primer tema que vimos, voy a devolverme para volverlo a poner ahí, como para que vean la diferencia. De este otro tema, cuando es este tema, ustedes lo van a tener así. Bien. Digamos, ejemplo, que las indicaciones digan complete the sentences using the verb to be in past. ¿Ves? Entonces él va a decir verbo to be en pasado. Cuando esté el verbo to be en pasado, nosotros no vamos a utilizar verbos como jugar, brincar, nadar. Solo was y were. ¿Qué tenemos que recordarnos? Los que trabajan con was y los que trabajan con were. Con was trabaja I, she, it y he, ¿verdad? Y con were trabajan you, they y we. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Se ve ese ejemplo, si les pusieran un completo así. Entonces, viene, por ejemplo, viene I, espacio, y aquí puede ser que le escriban la palabra be, que es el verbo to be, ¿verdad? Y no sé, happy, ejemplo. Venga aquí así. Pongan en signo de pregunta. Y el otro venga, por ejemplo, así, ¿verdad? Voy a hacerlo más grande. Digamos que venga así, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que identificar. La primera es positiva o negativa. Positiva. Entonces, tenemos que recordarnos que el verbo to be de I es was. Esta es una pregunta. Entonces, ¿cuál es el verbo to be de they? Where. Ahí. Were they, ¿verdad? Le puse una rayita además. Sería were they, ¿verdad? En San José. El de María, ¿cuál es el verbo to be de María? Was. Entonces sería was not, ¿verdad? Porque es negativo. María was not sick. María no estaba enferma. Ahí, ¿ves? Pero en cambio, cuando venga el tema del pasado simple, puede hacer que venga así. Que venga, no sé, complete the sentences using the simple past tense. Utilice el pasado simple. Aquí la clave es que ustedes vean siempre esto, como la rúbrica, lo que dice al final de la oración, para que usted vea. ¿Ves? Entonces dice she, espacio. Igual hasta viene un verbo aquí, por ejemplo, viene, no sé, write, escribir. Ahí mira. Y aquí sigue la oración. ¿Verdad? Viene una preguntita, viene, por ejemplo, Dani. Espacio y viene el verbo no sé, it. Aquí sigue la pregunta y al final tiene un signo de pregunta. Aquí viene you, espacio, viene not, viene no sé, visit. ¿Verdad? Entonces aquí ya es diferente. Aquí sí, entonces recordemos. Esta es una oración positiva o negativa, la primera. Positiva. Entonces, ¿cómo va el verbo aquí? Cuando es positivo. Sería en verbo pasado. Ajá. ¿Ves? Todo lo positivo lleva el verbo en pasado. Entonces aquí tenemos que venir a escribir
wrote. Se escribe en pasado. La segunda es una pregunta. Entonces, cuando es pregunta, dice que llevamos el auxiliar positivo did, que sería este, y el verbo queda en presente, o sea, igual como nos lo dieron, ¿verdad? Y en negativo dice que el auxiliar negativo did not, o sea, este, y el verbo en presente, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan ahí. Se los voy a pasar. Esto es como un resumen de todo ese temilla, como para que ustedes lo tengan ahí. Le faltó el not, creo. Ay, mira, sí. Gracias por decirme. Voy a borrar el mensaje para que no se enreden. Did, no. Aquí está. ¿Ves? Entonces, ahí está. Este es como el resumen de todo ese tema del pasado simple, que es uno de los temillos que puede ser como que a ustedes se les enrede un poquito más, ¿verdad? Recuerden que en el presente son las reglas de la S, ¿verdad? He, should, it lleva S, y do y does para preguntar, o does not, o do not para oraciones negativas. Ok, continuemos. Entonces, esto es ese tema, ¿verdad? Todo esto es ese tema. Profe, disculpe. Sí. Profe, algo que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo. Estaba entrando aquí a la página del aula virtual, en la pura portada, y veo que hay información de fechas de pruebas. Dice que la tercera prueba es el sábado 14 de octubre y la segunda prueba dice que son el sábado 7 de octubre y 8 de octubre. Vamos a ver. No. No, si no me equivoco, el de ustedes es este sábado que viene. Sí, pero digamos, dice programa de tercera prueba, cada sábado 14 de octubre, domingo 15 de octubre. Programación de segunda prueba escrita, sábado 7 de octubre, domingo 8 de octubre. ¿Dónde lo está viendo? Vea, ya le voy a mandar una foto al grupo. Para que lo veas. Sí. ¿Ya? Okay. Ya la envié, profe. Seguro es que eso, voy a fijarme cuándo fue que lo subieron. Espera, ok, tercera prueba escrita. La segunda prueba escrita se supone que es el 7 de... Ajá. Sí, no, pero yo... Esto es, bueno, aquí dice cursos técnicos. ¿Ves? Aquí dice técnicos. Es que, ya le entendí, vea. Sí, vea, la tercera prueba, nosotros apenas vamos a hacer la segunda prueba, ¿verdad? Que sí es este fin de semana que viene, ¿verdad? O sea, de hoy en 8 ya empiezan con lo que son los segundos exámenes. Los terceros exámenes, o sea, los terceros ya, los últimos, los finales, son estas fechas. Serían programación de la tercera prueba. Serían estas. Para que es en los sábados y domingos, o sea, a nosotros nos tocaría el 15 de octubre, ya el último. Pero este que dice aquí, segunda prueba, es de los cursos técnicos. Seguro estos de computación o estos otros que ustedes llevan de software o así. No sé si ustedes llevan de eso. Ok, perfecto, profe. No, yo no, era porque me estaban preguntando, entonces por eso pregunté. Gracias. Sí, eso es software y eso. Porque más bien tengo ustedes tienen algunos técnicos. Yo lo iba a sacar hasta el otro semestre, otro año. Los demás. Profe, no escuché qué preguntó. Que si ustedes reciben estos cursos como de software o computación, estos que tienen que llevar, ¿los reciben algunos de ustedes? No, hasta noveno. Ok. Bueno, no, entonces a ustedes no les va a chocar. Es que a los de 11º sí les tengo que cambiar la clase, pero entonces a ustedes sí les podemos igual dejar el sábado.
¿Sí? Yo creo que esas fechas que ella dice son para cursos técnicos. El examen de nosotros, el último es como el 19 de algo así de octubre. Sí, es este que está acá. Es el de ustedes es este, bueno, lo que es 14 y 15 de octubre. ¿Ve? Estos son estos que está viendo acá. Estos son los de ustedes. Y estos que dicen aquí, pruebas, segunda prueba es de los cursos técnicos, pero yo creo que esto es como de como décimo y undécimo que reciben esto, los de los cursos técnicos. Entonces, ahí van. Entonces, el de ustedes sí, el otro usado son los exámenes normales, las segundas exámenes, y las terceras serían estos de acá. Las que dicen acá. Bueno, continuemos. Bueno, después de eso, chiquillos, teníamos el tema del past continuous. El past continuous es de esos temas, chiquillos, que ustedes en el examen no me pueden perder, porque son los más fáciles. Es el de no van a necesitar ni la lista de verbos para esta parte del examen. ¿Por qué? Porque se hace con, o sea, nada más es agregarle ing al verbo. Tenemos que recordarnos que cuando dice continuo, siempre recibe o lleva ing al final del verbo, ¿verdad? Siempre. Siempre va a llevar ing al final del verbo. Jorge, dime. Ese profe, aparte del ING, también va a llevar el was y el were, ¿verdad? Son dos cosas que habría que poner. Exacto, exactamente, a eso era lo que iba. Exactamente. Sí, eso se lleva en dos partes. Uno, que sería que cuando venga la palabra continuo, ustedes saben que lleva ing. Y la otra parte es que va a necesitar siempre el verbo to be, en este caso en pasado, porque se llama pasado continuo, ¿verdad? Entonces, was y were igual, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Lo mismo que anteriormente, I, she, he, or it was, y you, we, they, were, nada más que a la par va a llevar un verbo con ing, ¿verdad? Con ing. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si yo les digo, ¿qué está haciendo, por ejemplo, Arelis de 11? O digamos que yo mañana les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿qué estaba haciendo Arelis ayer? De 11 de la mañana a 12. Entonces ustedes me dicen, she was, o sea, ella estaba studying, estudiando inglés. She was studying English, ¿verdad? Porque era lo que ella estaba haciendo por un tiempo. Qué sé yo, 10 minutos, media hora, 20 minutos, pero igual es como un proceso. Recordemos que el verbo to be es como un proceso, ¿verdad? El pasado continuo, perdón, como un proceso. Entonces llevamos was, were y el verbo con ing. Igual esto ya ustedes lo tienen en un resumidito que les pasé, ¿verdad? Aquí vienen igual, celebraciones, pues para que más o menos las vean ahí. Todas las celebraciones, algunas celebraciones durante el mundo. Eso es como para que ustedes tengan comprensión de lectura. Ustedes les ponen alguna, qué sé yo, marcar con X o un complete. Las celebraciones como básicas, ¿verdad? El Día del Padre, el Día de la Madre. Después teníamos acá el cero condicional. ¿Se recuerdan del cero condicional? El cero condicional dice que con el cero condicional lo que tenemos que ver es poner el if, ¿verdad? Saber que siempre va a ir el if. Y es como dar una condición que ustedes digan, bueno, si usted hace tal cosa, yo también. Si usted estudia, yo estudio. Si usted no hace caso, no le compro tal cosa. Como cuando nosotros damos como de una condición, ¿verdad? Ustedes dicen chiquito, bueno, si me hace caso, lo llevo al parque. Y necesitamos escribir siempre el if, ¿verdad? Que significa sí, pero de condición, no de afirmación. Entonces, y aquí aplicamos la regla de la S, dependiendo del sujeto que note, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene you, we, they, estos no necesitan, o sea, solo vuelven a escribir el verbo en su forma original. Pero si viniera she, he o it, al verbo tenemos que ponerle una S, ¿verdad? Entonces ahí está. Eso entonces serían dos partes también, profe.
Eso es como en dos partes, exacto, por ejemplo. Si yo le doy a usted una que dice así, if, viene he, espacio, no sé, entre paréntesis le doy el verbo go. Aquí sigue la oración, después acá viene otro espacio, viene, no sé, y aquí sigue, ¿verdad? Puede ser que ya les den una parte, qué sé yo, un espacio y ustedes coloquen el otro. Pero aquí lo que juega un papel muy importante es el sujeto. El sujeto, entonces dice, bueno, viene he. Dice, si él va, ella no se lo llama, por ejemplo, ¿verdad? Como que yo diga, bueno, si él va a la fiesta, ella lo llama, se me ocurre. Entonces, aquí como es he, ¿qué pasaba cuando era go? Chiquillos, ¿qué pasaba cuando el verbo terminaba en o? Se le ponía una S. Ajá, tenemos que escribir es. Recuerden que se termina en o, x, sh, ch, sh, th, tch, perdón, x, o, doble z. Tenemos que agregarle una e y una s. Ok, dice, si él va a la fiesta, she, y come, ¿cómo quedaría? Con S. Ajá, nada más calls, ¿verdad? Exacto, entonces, ahí quedaría así, ¿verdad? Pero si aquí viniera en lugar de he, viniera they, entonces ustedes no podemos hacer nada aquí. Queda go, ¿verdad? Si ellos van a la fiesta, ella lo llama, se me ocurre, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, eso es lo que tiene que ver el sujeto. ¿Cuál sujeto es el que nota? Y recordarse las reglas, ¿verdad? Entonces, ahí. Creo que esa es toda la unidad 3. Después pasamos a la unidad 4. En la unidad 4 nos entraba todo el vocabulario como cuando nosotros vamos de compras, ¿verdad? Cuando nosotros vamos de compras, entonces aquí está el vocabulario como de los edificios, como por lo menos aprenderse los, porque puede ser que les pongan a dar una dirección o que diga dónde está tal lugar, entonces como que ustedes sepan dónde está, ¿verdad? Y que se dice restaurante y así. Pero esa parte ahí está mal porque no son las palabras que están a la par. Parece que viene una debajo de la otra. Para ver. Ah, mira, sí. Sí, hasta ahora estoy viendo, sí. Sí, digamos, aquí dice police. Entonces es como, sí, qué raro, vienen mal. Pero en este vocabulario no se fijen entonces. Sí, viene como al revés. Abajo igual está. Ahorita lo vemos. A ver, una cosa, si yo tengo aquí como buildings. A ver esto. Es que a veces tengo como un resumencillo como del vocabulario que dice, este tema yo lo he visto, entonces para ver si les aparece ahí, cualquier cosa se los paso. Como el de los edificios. Ay, no, esto es otra cosa. Esto no. A ver, esto, ¿qué es esto? No, tampoco. Porque ahorita les busco ahí alguno en el que esté para pasárselos. Entonces, para verlo ahí, los edificios. Voy a poner, apuntarlo aquí para cualquier cosa ahorita, si no, buscárselos. Ok. Después también habíamos visto el tema del there is y el there are, ¿verdad? Ok, ¿cuándo íbamos a utilizar there is, chiquillos?
A ver si se recuerdan. ¿Cuándo se utiliza there is? ¿No se recuerdan? Recuérdense que el there is se utiliza para cosas que son singulares, o sea, uno o dos, o cosas que no se pueden contar, ¿verdad? Como por ejemplo el azúcar, el agua, el frío, que no podemos contarlo. Y there are son para cosas plurales, ¿verdad? Cosas que yo sí puedo decir 7, 8, ¿verdad? Puedo decir cantidades. Entonces, el there is positivo y there is not negativo. There is a table. Hay una mesa, es una. There isn't a table. No hay mesas. There are 2 desks. Hay dos escritorios. There are any desks. No hay escritorios. ¿Ves? Los puedo contar. Cuando es pregunta, primero vamos a escribir el verbo to be y después el there, ¿verdad? Entonces, is there a table? ¿Hay una mesa? Are there any desks? ¿Hay escritorios? Yes, there is. No, there isn't, ¿verdad? O yes, there are, o no, there aren't. Teníamos la palabra. ¿Cómo vendría el examen, profe? Puede ser como un complete, como con imágenes, qué sé yo. Y usted pongan there is o there are para ver si viene como una práctica. Ajá, o como este. ¿Ves? Que a usted le dan así y que usted escriba there is o there are. ¿Ves? Entonces recuérdese que la A significa hay una estación de policía. Entonces aquí sería con there is, ¿verdad? Porque es una estación de policía. Pero si hablan, por ejemplo, hay escuelas, ¿ves? Schools, in the town, hay escuelas en la ciudad, entonces sería there are, porque yo puedo decir 7 escuelas, 2 escuelas, ¿ve? Aquí tenemos que recordarnos mucho estas palabritas que está acá, que van a utilizarse solo con is, con there is, el a y el an. A lo vamos a utilizar, que significa un o uno, los dos. A y an significan un o uno. Pero la A solita la vamos a utilizar cuando de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando el objeto que estamos hablando o el animal tenga una consonante, o sea, se escriba con consonante. Por ejemplo, así. Digamos que yo le doy a ustedes así. Yo le digo a usted. ¿Ves? Hay un huevo en la mesa. Ek empieza con vocal. Entonces, como empieza con vocal, tengo que escribir an, ¿verdad? Siempre cuando esté una vocal, utilizamos an. Pero, si hubiera así, there is an, no sé, carrot in the fridge. ¿Ves? Hay una zanahoria en la refri. Entonces, aquí sería an, porque aquí sería a, porque carrot empieza con consonante. Entonces, cuando empiece con vocal, utilizamos an. Pero si el objeto empieza con consonante, entonces utilizamos a solita, ¿verdad? Y tenemos que recordarnos eso no se nos puede olvidar. Y puede ser que sea una práctica como esta, ¿verdad? N siempre se va a utilizar para cosas negativas, la palabra N para cosas negativas. Y some siempre se va a utilizar para cosas más como positivas, como cuando uno dice, hay algunas manzanas en la refri. ¿Ves? Cosas positivas y N negativos. Entonces acá puede ser que les entre una práctica como esta. Con solo ustedes vean una A ahí, ya ustedes saben que es there is, ¿verdad? Porque es una cosa. Y cuando no esté, entonces es cuando hay que ver, ¿verdad? ¿Qué nos están diciendo? Dice bakeries, o sea, panaderías, plural. There are, escuelas, panaderías, plural. Some hospital, hay algún hospital, ¿ves? Pero dice hospital. Nada más uno, entonces sería there is, ¿verdad? Entonces, saber esto, igual acá.
Dice, hay algunos shopping centers. ¿Ves? Centers va con eso. O sea, si hay algunos como mall o tiendas, entonces sería there are. Beaches es playas, entonces sería are. Pero, ve que viene any. Any siempre lo vamos a utilizar para cosas negativas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que poner como es negativo, any, entonces sería there aren't. Are not o aren't, ¿verdad? Porque primero negativo porque viene la palabra any y utilizamos are porque dice playas. And American Café, un café, entonces sería there is. A holiday, a Hollywood en Spain, que si hay un Hollywood en España, un Hollywood, entonces there is. Y también tenemos any. Any, recuerde que siempre es negativo. Entonces dice que si tenemos algún lugar de rap, perdón, que si tienen discos de rap en esta tienda, entonces sería there isn't, aren't, perdón, there aren't any rap CDs, ¿ves? Porque viene CDs, plural. Solo, si viniera sin esta S, entonces solo estarían hablando de uno. Pero como hablan de varios, entonces es con are. Y negativo porque viene en. Profe, entonces cuando viene any hay que poner el not. Sí, cuando viene en es negativo. Siempre que venga any es negativo. Nada más que después tenemos que fijarnos si es plural o singular, ¿verdad? Pero siempre que venga any lo hacemos negativo. O si es una pregunta, entonces también, pero casi siempre les va a salir como negación. Aquí viene esto, que es como poner vocabulario de los edificios. Igual ahorita se los voy a pasar en una lista. Vienen más actividades de there is y there are para que la hagan. Teníamos la diferencia entre good y service, ¿verdad? Recuerden que good es algo que usted obtiene, por ejemplo, que usted compra, digamos que usted va a una librería, entonces el libro es el good, pero algo que usted se puede llevar para su casa, y el service es el servicio que le dieron, o sea, como la atendieron, qué sé yo, que si está en un restaurante, la atención que le brinda el mesero. Entonces ese sería el service, y el good, todo lo que usted se pueda comprar y traer. Aquí está el vocabulario que ustedes ocupan, pero como está en inglés, ahorita se lo voy a pasar, pero en español, para que ustedes sepan, airport, aeropuerto, bakery y panadería y así. Pues ahorita se los voy a pasar. Para aquello que si no se saben algunos, los vean de ahí, ¿verdad? Porque sí son como que muchos. Después nos entraba la palabrita del should. Recuerden que el should era como dar un consejo y siempre va a ir escrito a la par del verbo, ¿verdad? Lo que es el should y el have to. Should es para un consejo y el have to para una obligación. Él tiene que ir pegadito al verbo porque si no va pegado al verbo no funciona. Siempre a la par del should tiene que ir algún verbo. Porque él es un moral, como un parásito, ¿verdad? Que no nace, no sirve si no está pegado a la par de un árbol. Igual aquí. Ok, entonces más o menos ahí. Ok, teníamos el how many y el how much. ¿Ustedes se recuerdan cuál es la diferencia entre how many y how much, chiquillos? Que unos son contables y otros no. Cuando es contable, tenemos el how many, ¿verdad? Porque usted puede decir, por ejemplo, how many brothers do you have? How many brothers do you have, ¿verdad? Pero sí, si viene como how much, recuerde que el how much es para cosas que no podemos contar, como la tristeza, la felicidad, la plata. Recuérdese que la plata va en los no contables. ¿Por qué? Porque la plata es algo que nosotros podemos decir de miles de maneras. Entonces, como podemos decir las miles de maneras,
Ahora sí. Ok, entonces en lo que estamos, ¿verdad? A ver aquí una cosa. Ok, entonces aquí estamos que con how much son cosas que no podemos contar y les decía que como la plata, porque la plata tiene la característica que la podemos decir de miles de maneras diferentes. Entonces, como la podemos decir de miles de maneras diferentes, la plata no la podríamos contar, ¿verdad? Entonces, siempre que hablemos de plata sería con how much. El resto de cosas sí puede ser how many, por ejemplo, how many dogs do you have, cuántos perros tienes, ¿verdad? Entonces, saber eso de ahí. How many, how much. ¿Ves? Entonces, aquí hay varios ejemplos entre how many y how much. Si viene cuántos limones usted tiene. Entonces, podemos decir, tengo una botella, ¿verdad? ¿Cuánta limonada usted tiene? Y si yo le digo, un poco en una botella, entonces la limonada no podemos saber cuánto tenemos, ¿verdad? Entonces, porque es algo líquido, entonces sería how much. Y si yo doy de respuesta 3, entonces 3 botellas, entonces how many, ¿verdad? Que ahí sí sería cosas que yo puedo contar. Cuento las botellas de jugo de naranja, no la cantidad en sí que tengo. Pues ahí tienen como esa práctica. Ok. Después nos entraban las preposiciones. Chiquillos, estas se las, ya las, voy a ponérselas aquí. Prepositions. Estas son como con lo que hicieron la tarea, ¿verdad? A la par, enfrente, detrás, debajo. Sí tenemos como que aprendernos cómo se dicen las preposiciones en español para más o menos ir sabiendo. Tome la izquierda, tome la derecha, por ejemplo, para dar una dirección. Y las preposiciones, aquí hay algunos hay como con ejemplos, por si ustedes quieren ir viéndolos. Entonces, tenemos, por ejemplo, over, que es como por encima, ¿ve? Throw, a través. Aquí casi están algunas hasta con la imagen, ¿ve? Towards es como alrededor o así. Up, encuesta. Down, bajada. Cross es como cruzar la carretera. Entonces ahí las tienen, ¿verdad? Para que las vayan estudiando. Eso sí necesito que se lo aprendan de memoria porque estoy segura que les va a entrar. Opposite, opuesto, ¿verdad? Las preposiciones sí se las tienen que aprender. Por ejemplo, aquí between, que es en medio. On o at es como encima, como usted diga, yo vivo sobre la calle principal, ¿verdad? En front of, enfrente de. Se las voy a pasar de español a inglés, igual, como en una lista. Voy a poner español para que las tengan ahí. Como más fácil de estudiar, ¿verdad? I near, cerca, beside es como a un lado, ¿verdad? Entonces, para que las vean ahí. Esto es exactamente como la tarea, entonces ya puede ser que ustedes más o menos se lo sepan. Estas prácticas las podrían hacer ahí como para que practiquen bastante. Con lo de las preposiciones. Esto es casi como la tarea, ¿verdad? Entonces, verlas ahí, practicarlas bastante. Lo que sí necesito que se me aprendan son las preposiciones. Y ahorita les tengo que dar este otro tema, que este era uno que nos había quedado pendiente.
Lo voy a dar ahorita para que les quede ahí, ¿verdad? Igual les voy a, yo tengo un resumen de este tema. Con este tema, chiquillos, se llama comparativos, comparative and superlatives. Vamos a ver si es si lo tengo traducido al español, para que sea más fácil para ustedes. Ay, no, si está en inglés. Aquí. Ahorita les voy a pasar este resumen, chiquillos, que con este resumen a ustedes se les va a pegar muy fácil. Vamos a ver el tema de comparativos y superlativos. Con los comparativos, o sea, el tema de comparativos y superlativos, los dos son para comparar, ¿ok? Los vamos a utilizar los dos para comparar. La gran diferencia o la diferencia es que lo vamos a utilizar para comparar de manera específica y comparar de manera general, ¿ok? Entonces, de manera específica, vamos a comparar, por ejemplo, cuando utilizamos dos personas, animales o cosas. ¿Ves? Comparativos, comparar dos cosas, animales o cosas. Aquí vamos a necesitar siempre los adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Alguna cualidad que le podamos dar a un sustantivo o a un sujeto. Como que yo diga, Catherine es más alta que Arelis. No sé, Jorge es más, se me ocurre, más joven que Gerald, ¿verdad? O sea, todas esas características que podemos decir de una persona, joven, viejo, nuevo, feo, bonito, caro, barato, porque también puede ser de objetos o animales. Bullicioso, también podemos decir simpático, ¿verdad? Muchas cosas. Todas las cualidades o adjetivos que uno puede decirle a algo o a alguien. Entonces vamos a utilizar los comparativos siempre. Entonces dice, tenemos que jugar mucho aquí el papel. Aquí no se van a utilizar los verbos, sino que los adjetivos, ¿verdad? Los verbos ya no los vamos a utilizar en este tema. Dice, tenemos que empezar a contar las letras de los adjetivos y si tenemos un adjetivo que va a tener 5 letras o menos de 5 letras, por ejemplo, tall significa alto. Entonces dice que tiene 1, 2, 3, 4. Cuando hagamos una oración comparativo, vamos a escribirle ER al final del adjetivo y eso significa más. Para yo decir, Felipe es más alto que Carlos. Entonces, Felipe es más alto que Carlos, ¿verdad? Entonces yo digo, Felipe is, entonces, este ER significa más. Esa palabrita ER significa más, ¿verdad? Para yo decir ejemplo, más alto en este caso, o más grande, o más lo que sea, ¿verdad? Entonces, como solo tiene 4 letras, vamos a decir is taller, más alto. Y ustedes si ven aquí, tenemos esta palabra que. En toda oración comparativa, siempre, chiquillos, siempre necesitan escribir la palabra than, que significa que, por eso se los puse en rojo. En toda oración comparativa siempre tiene que venir la palabra than después del adjetivo, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Para nosotros decir, por ejemplo, Ana es más alta que María. She is taller than María. Ella es más alta que María. ¿Ves? Entonces tenemos que poner eso. Ana es más alta que María, o aquí Felipe is taller, entonces sería than, ¿verdad? Carlos. Entonces tenemos que empezar a contar las letras. Si el adjetivo tiene menos de 5 letras, le vamos a agregar ER en comparativas y siempre la palabra than. ¿Ok? Tenemos otra regla que dice, si el adjetivo tiene 3 letras, ¿ok? Vea, 3 letras. En el orden de una consonante, vocal, consonante, nosotros vamos a repetir la última consonante y le vamos a agregar ER. Por ejemplo, big. ¿Ves? Big significa grande. Tiene consonante, vocal, consonante. Entonces, pues, escribimos la última consonante, en este caso la G, y le agregamos ER.
Samuel is bigger than Rafa. ¿Ves? Samuel is bigger than Rafael. Entonces tenemos que poner el R al final, ¿verdad? Y el than que siempre iba. Hot, caliente, más caliente. Entonces Naranjo is hotter than San Ramón. Naranjo es más caliente que San Ramón. H-O-T, vocal, consonante, vocal, consonante. Repetimos la última consonante y le agregamos ER. ¿Verdad? Si el adjetivo tiene 5 letras, ok, 5 letras, y tras de eso la última letra, chiquillos, es una Y, vamos a quitar la Y y le vamos a poner IER, ¿verdad? Por ejemplo, crazy, que significa loco, vamos a decir crazier, ¿ves? Le quitamos la consonante. Happy, que es feliz, happier, quitamos la Y. Entonces yo digo aquí, my dog is crazy than your dog. Mi perro es más loco que el suyo. She is happier than you. Ella es más feliz que usted, ¿verdad? Siempre es para decir más feo, más bonito, más grande, todo más, nunca menos, solo más, ¿verdad? Ok. Y tenemos, dice, si el adjetivo tiene más, porque usted me dice, bueno, todas esas reglas de ahí para arriba son si el adjetivo tiene 5 letras como máximo. Pero, ¿qué pasa si tenemos un adjetivo que tiene más de 5 letras? Dice que le vamos a escribir adelante del adjetivo la palabra more y después del adjetivo el than, ¿verdad? Entonces, intelligent, por ejemplo, ¿ves? Que son un montón de letras. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 letras. Entonces, no podemos decir intelligenter con R al final, eso no existe. Entonces, vamos a poner more intelligent y el than, que el more también significa más. Damaris is more intelligent than he. Damaris es más inteligente que él. ¿Ves? Entonces igual, lleva el more. ¿Me van entendiendo hasta ahí, chiquillos? Llevamos, profe. Más o menos. Es que sí, esto es como más que todo de aprenderse las reglas. Este documento se lo voy a enviar para que ustedes lo vean. Es que en el libro, si ustedes ven aquí en el libro, todo está explicado en esta imagen. Vea, todo está explicado en esta imagen. Ve, el ER en comparativos, ¿verdad? El more y los superlativos también. Entonces, en cambio, yo se los traje como por separadito para que sea más fácil para usted verlo. ¿Ves? Aquí está cheap, cheaper than, more expensive, ¿ves? More comfortable, more colorful, que son los que estamos viendo. ¿Ok? Entonces, ahora sí. Después de este, seguimos con, recuérdense que el comparativo es una comparación muy específica. Después vemos los superlativos, que también son para comparar, pero cuando vamos a comparar ya más en general. O sea, ya más cosas en general, como que yo diga. Aquí caben hasta las exageraciones, que yo diga, Catherine es la más alta de Laura. Tal vez no. O Catherine es la más alta de San Ramón, ¿verdad? Ya estoy hablando ya más como en general. Y ahí sí sería como en general. Entonces ahí sí tendremos que agregar el superlativos, ¿verdad? Aquí sí vamos a utilizar las superlativas. Ok. Entonces dice comparativos, superlativos, comparamos más de 2 cosas, animales o personas, y es una comparación en general. Igual, chiquillos, tenemos que ver las mismas reglas. Son las mismas, nada más que lo que va cambiando es como lo que le agregamos de más, ¿verdad? En comparativos, cuando el adjetivo tiene 5 letras o menos, le agregamos ER. En cambio, en las superlativas, lo que le vamos a agregar es EST, ¿verdad? Para decir, por ejemplo, David es el más pequeño de todos, ¿verdad? Entonces ya le vamos a agregar EST. Y toda oración superlativa va a llevar de. Recuerden que las comparativas llevaban than y las superlativas van a llevar de, THE.
siempre. Ok. Veamos aquí. Dice. Entonces dice, por ejemplo, she is the smallest in the class. Ella es la más pequeña de la clase, ¿verdad? Ella es la más pequeña de la clase. Y ahí vamos a utilizar el de, ¿verdad? Que es el más pequeña de la clase. Y el EST que lleva toda oración superlativa. Toda oración superlativa lleva el THE, perdón. Y el EST en las oraciones superlativas cuando la palabra tiene 5 letras o menos. Por ejemplo, she is the smallest in the class. ¿Verdad? Ok, la misma regla. Si el adjetivo tiene 3 letras, una consonante vocal, consonante, vamos a repetir la última consonante. Igual, nada más que antes agregamos ER. Ahora vamos a agregar EST, ¿verdad? EST al final de la oración. Hot, hottest. Today is the hottest day. Hoy es el día más caliente. Ya no estoy diciendo de cuándo, de cómo, ¿verdad? Estoy hablando en general. Hoy es el día más caliente. Big, grande. Entonces, Ernesto is the biggest student. Ernesto es el estudiante más grande en general. Is the biggest student. Consonante, vocal, consonante. Se repitió la última consonante y le agregamos EST. Dice, si el adjetivo tiene 5 letras o menos y tras de eso termina en una Y, o sea, la misma regla de antes, le vamos a poner IEST, o sea, la Y la eliminamos y le ponemos una I normal y le ponemos EST. Por ejemplo, Carla is the happiest between María and Fernanda. Carla es la más feliz entre María y Fernanda. Lazy es como vago. Entonces, you are the laziest student. Usted es el estudiante más vago. ¿Ves? No estoy diciendo cuántos estudiantes hay. Solo le estoy diciendo que entre todos, el más vago es usted. Nada más. Y dice, si el adjetivo tiene más de 5 letras, le vamos a agregar the most antes del adjetivo. ¿Ves? My car is the most expensive car. Mi carro es el carro más caro de Costa Rica. Es en general, o es una exageración. No sé ni cuántos carros hay y yo estoy diciendo que el mío es el más caro. ¿Verdad? Entonces, a ustedes puede ser que les entre como un completo, algo que venga así. I am, y viene el adjetivo, y viene you. Si vienen 2 personas, es comparativa, recuerden. Y si está hablando en general, es superlativa. Nos dan happy. Como es comparativa, eliminamos la Y y le ponemos R. Con el dan. Y en superlativas, de oldest. En EST, porque old solo tiene 3 letras. Y tenemos que aprendernos como de memoria, chiquillos, esto que está acá, que son las excepciones. Si a nosotros nos dan el adjetivo good, bad, far, little, medium, much, old, en comparativas escribimos este, por ejemplo, good, better, en comparativas, y en superlativas, the best. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo te lo doy una oración, que venga así, que venga. Ay, que venga. She, espacio, viene good in the class. Dice. Aquí dice. Ella. Ay, Dios, ya se me hizo un enredo aquí. Dice, ella, she is, por ejemplo, ella es en la clase, ¿verdad? Entonces, sería la mejor de la clase o en la clase. Pero es superlativa porque no estoy diciendo cuántas personas hay en la clase ni nada. Si yo digo ella es mejor que María, entonces ahí sí sería comparativa. Pero como estoy diciendo ella es la mejor de la clase, sería superlativa. Entonces, good, no podemos escribir goodest o gooder, eso no existe. Si es en superlativas, entonces aquí escribiríamos the best. She is the best in the class. Ella es la mejor en el aula. ¿Ves? Entonces, esta sería como la respuesta correcta.
She is the best in the class. Ella es la mejor en el aula. ¿Verdad? Aquí tiene otros como nice. Entonces, nice, yes. Si termina en E, ya la tiene la E. Entonces, solo es ST. Cheaper. Ok. Veamos aquí, chiquillos. Si yo les digo a ustedes, Jorge. Ay, ¿qué dice? Jorge is. Y le pongo ok, veamos la primera. Dice Jorge is y viene you. ¿Qué sería esa oración, chiquillos? ¿Comparativa o superlativa? ¿Qué creen ustedes que sería? ¿Comparativa o superlativa? Comparativa, profe. Comparativa, porque estoy comparando a dos, ¿verdad? Entonces es comparativa. Ok, ya cuando ustedes sepan que es una oración comparativa, nos vamos a las reglas. Primero tenemos que identificar qué es, si comparativa o superlativa. Ok, después de eso contamos las letras que nos dan. 1, 2, 3, 4, 5. Está en el puro límite. Entonces, nos vamos para las reglas de las comparativas. Busquemos la que dice 5 letras. Dice, si el adjetivo tiene 5 letras o menos, le vamos a escribir ER y la palabrita dan. Entonces, aquí es donde nos cabe esa, ¿verdad? Entonces, nos venimos para acá y dice young. Entonces, tendríamos que poner young y ponerle ER, porque él estaba en el límite. Y la palabra dan. Jorge is younger than you. Jorge más joven que usted, ¿verdad? Veamos a esta. Gerald is, nos dan la palabra small, in his house. ¿Comparativo o superlativa? Superlativa. Exacto, porque dice Gerald es en su casa y nos dan la palabra small. No sabemos cuántas personas viven con Gerald, ¿verdad? Si son 2, 3 o cuántas sean. Entonces sí sería una oración superlativa. Entonces ponemos, ok, 1, 2, 3, 4, 5. Dice que 5 letras. En las superlativas teníamos una que dice, si el adjetivo tiene 5 letras o menos, le agregamos EST. Y recuerden que la palabra de, que siempre va adelante en las superlativas. Entonces sería de y es smallest. Con EST. Gerald es el más joven, el más pequeño, perdón, de su casa. ¿Ves? No sabemos cuántos hay en la casa de él. Es importante, chiquillos, que ustedes aprendan estas reglas de memoria. Por eso se las hice hasta traducidas al español, para que sean más fáciles. Ahorita se las paso en el grupo de WhatsApp. Eso está aquí, es lo que está aquí. Pero aquí viene solo como en una imagen. Todo, ¿ves? Todo viene en una imagen. En cambio, yo se los puse como por separado, para que sea como más fácil de estudiarlo. Aquí vienen algunas oraciones de ejemplos de superlativas. Ve, ship. La palabra es de 1, 2, 3, 4, 5. Le agregaron ST. Y el de, que siempre va. Expensive, caro, significa esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más de 5. Entonces, the most, ¿verdad? Entonces, como para que lo vayan viendo aquí. Y aquí hay una práctica que sí deberían de hacerla. O sea, deberían de hacerla porque puede ser que en el examen les venga algo así. Dice, por ejemplo, dice, my house is big y ponen than your house. Bueno, nos dieron el than. No solo que nos den el than, ya sabemos que es una oración comparativa. ¿Cuántas letras tiene big? 3. ¿Y en qué orden está big? Consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo cree que les quede, chiquillos?
Cuando era consonante, vocal, consonante, ¿qué pasaba? Recuerden, repetimos la última consonante. Ajá, la última consonante va doble y le agregamos el EF, bigger, ¿verdad? La número 2, igual, viene el dan. Sí, si a usted le dan el dan en el examen, ya usted sabe que eso es superlativo, es más, comparativo, es más fácil si nos dan el dan. Entonces dice beautiful, contemos las letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 letras. Es la última regla la que dice que si el adjetivo tiene más de 5, le agregamos more y el adjetivo. Beautiful. These flowers is beautiful, that one, ¿verdad? Estas flores son más lindas que aquellas, ¿verdad? Ya las estoy señalando, comparando en específico. Entonces, para que lo hagan ahí, les voy a tomar como una captura y se lo voy a enviar al grupo. Uy, no, ustedes son de octavo, mira. Eso los iba a pasar al de séptimo. Para que lo hagan ahí. Ok, entonces ahí. ¿Verdad? Entonces, como para que lo vayan haciendo. Aquí es como que le escriban a la par el comparativo y el superlativo. Esa es otra práctica que también pueden hacer. Las excepciones que ya les di, lo del good, bad, little y many, ¿verdad? Está igual en el resumen. Se la voy a pasar acá también por aquellos que la quieran ver de aquí. Como para que ustedes lo vean. Y eso sería todo. ¿Entendieron más o menos este tema, chiquillos, o no lo entendieron? Algo, profe, nada más de repasar. Sí, sí, ahorita les voy a pasar ese resumencito que les dije, porque en eso usted nada más de sentarse a leerlo, ¿verdad? Pueden hacer las prácticas que están acá. Igual voy a ver si les busco un video de que exactamente sea solo como la explicación de ese tema, para que sea como más fácil para ustedes vean el tema varias veces, ¿verdad? Y listo, chiquillos, eso sería todo la materia. Igual, si usted durante la semana, porque como ya no vamos a tener clases, pero dice, profe, ahí este tema no lo recuerdo bien, entonces me dice, yo le puedo enviar tal vez no sé, algún video o algún resumen o algo, o explicárselo un toquecito ahí, aunque sea por un mensaje o por un audio, si no entienden algo. Pero me están preguntando por aquello, para que traten de salir bien y los que tienen posibilidad de eximirse, se puedan eximir. ¿Verdad? Profe, pregunta, ¿usted sube este video? Sí, ahorita voy a ver si se siguió grabando. Yo creo que sí se estaba grabando. Entonces, si se terminó de grabar, yo se los comparto. Bueno, está bien. Es que quedé muy enredado porque has andado haciendo los mandados y de qué perdido. Está bien. Sí, igual hoy lo que hicimos fue como repasar toda la materia. Entonces, los otros, digamos, las tutorías 5 y 6 le funcionan para estudiar, ¿verdad? Que eran de los temas, de todos los temas, ¿verdad? Que hemos visto. En realidad les funciona desde la tutoría, ya les voy a decir. Sí, desde la tutoría 5, de las 5 en adelante, es lo que pueden ver, las clases grabadas, la que dice tutoría 5, 6, y son las del examen. Y ahorita esta, que sería la 7. ¿Verdad? Bueno, profesor, muchas gracias, más bien. Con mucho gusto, chiquillos. Y entonces ahorita les paso eso. De verdad, si tienen una duda o consulta, me la están preguntando. Está bien, profe, gracias.